Buenos días, mi nombre es Melanie Maricielo Jeri Guzmán. En esta oportunidad expondré el artículo científico denominado Efectos de las hormonas vegetales sobre la emisión de isopreno de árboles tropicales en Ficus septica. Cada año se emiten grandes cantidades de isopreno, la cual es un gas sumamente perjudicial para todo tipo de ser vivo. Esta principalmente impide la degradación del contaminante metano y la producción de aerosoles orgánicos. En las plantas, en algunas plantas, se produce en el cloroplasto de sus hojas. Se dice que la biosíntesis y la emisión del metano tienen efectos positivos en las plantas. Por ejemplo, esta ayuda a una mejor adaptación a altas temperaturas y también de luz, a la eliminación del oxígeno y protege las membranas tilacoides de las especies reactivas de oxígeno. En los ecosistemas tropicales y subtropicales emiten el 50% de isopreno. Esto debido a sus altas temperaturas y exposición prolongada de luz. Ante el impacto producido por el isopreno, se ha estudiado un mecanismo regulador del isopreno en el arbusto Ficus septica, mediante el análisis de la tasa fotosintética, la expresión génica de la vía MET, la señalización hormonal, los procesos de ritmo circadiano y el tamaño de los grupos de metabolitos de la vía MET. Glosario. Las palabras más importantes o los elementos y las palabras más importantes los voy a mencionar. Por ejemplo, en toda la experimentación se ha utilizado se ha rociado en las muestras del Ficus septica el ácido jasmónico y también el ácido gliberélico. La vía MET, por ejemplo, la vía MET provee algunos precursores necesarios para la síntesis de isoprenoides. La vía del ácido metabólico produce 2 bloques de construcción necesarias para la fabricación de isoprenoides. ¿Qué es un fitotrón? Es una cámara o son cámaras donde se puede cultivar plantas de forma rigurosa y controlada. ¿Qué es un factor de transcripción? Son aquellas proteínas que regulan la transcripción de los genes. El ritmo circadiano son los cambios que se producen por las variaciones ambientales. En las plantas, por ejemplo, puede ser las altas temperaturas, la concentración de CO2, el aumento del pH, de la temperatura y otros. Los metabolitos son aquellas sustancias involucradas de forma directa en el crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas. ISPS, que es el isopreno sintasa. También se tienen los genes de la vía MET, que son los MECDP, HMDBP, son siglas que tienen más de 5 letras y ya por eso se puede identificar que son genes. El material y método. El material que utilizamos en este caso fue los árboles de Ficus septica que fueron talados de la Universidad de Ryukyu, Okinawa, Japón. Los bristales se dividieron aleatoriamente en 2 grupos control y de tratamiento con 3 repeticiones biológicas. Las plantas enraizadas se transfirieron a macetas de plástico de 30 litros. Los árboles jóvenes se trasladaron a un fitotrón en condiciones ambientales controladas, como se mencionó anteriormente. Para evaluar el efecto de las hormonas vegetales de la emisión del isopreno, se realizó 5 hormonas, como les mencioné: el ácido jasmónico, el ácido abscísico, el ácido gliberílico, el ácido 3-idolacético y ácido salicílico, SA. Para hallar el contenido de clorofila, la fotosíntesis, para medir la emisión de isopreno, se utilizaron diferentes técnicas y también instrumentos muy especializados. También se tomó en cuenta el análisis estadístico
para medir las diferencias significativas entre las muestras control y el tratamiento con las hormonas vegetales. Se utilizaron también software. Y básicamente el análisis estadístico se utilizó para medir la correlación entre la emisión de isopreno y otros parámetros. También se realizó un análisis de la expresión génica, que son la variación de los genes dentro de Ficus septica. Se realizó el análisis de los metabolitos de la vía MET, mediante la cuantificación de los grupos de metabolitos MET, que fue realizada principalmente por la cromatografía líquida, ultra rápida, espectroscopia de masas de Teiden. También se realizó la prueba de Western blot para el análisis de proteínas de isopreno sintasa. En cuanto a los resultados, en la tabla 1 se puede observar el efecto de las 5 hormonas sobre la emisión de isopreno. Se puede decir que el ácido jasmónico es la hormona vegetal modelo para estudiar la función reguladora de la biosíntesis del isopreno, porque su comportamiento dentro de la tabla se ve que al principio es controlada, después va a variar hasta el día 5, que se reduce totalmente la emisión de isopreno. Así el día 10 se puede ver el impacto que tuvo directamente. En la tabla 2 se observa que el ácido abscísico disminuyó la emisión de isopreno en un 88% en el día 5, en comparación del día 1. La tasa de emisión no se recuperó por completo a nivel inicial del día 1. Quiere decir que el día 1, del día 1 al día 6 hubo una variación muy significativa en cuanto a la aplicación de ácido jasmónico. Ahora, se observaron cambios significativos en el contenido de la clorofila en cuanto al valor SPAT a lo largo del experimento, entre el día 1 y el día 10. No se han observado cambios significativos. Como pueden ver en la tabla, en la gráfica de la tabla 2, no hay ninguna variación. Ahora, en cuanto a la tabla 3, la tabla 3 se observa el efecto del ácido jasmónico en los grupos metabólicos de la vía MET. Quiere decir que hay una creciente en la concentración de los genes de XP y DMA, con una disminución en la emisión de isopreno después del día 2 en comparación del día 1. En la tabla 4 se puede observar la señalización de la auxina. Quiere decir que el ácido jasmónico disminuyó la expresión en los genes GH y SA y aumentó IAA a medida que disminuyó la emisión de isopreno. Ahora, en la tabla 5 se puede ver el efecto del ácido jasmónico sobre la concentración de proteína de isopreno sintasa en las hojas de Ficus septica. Se puede observar que, por ejemplo, al inicio la proteína tuvo gran impacto en la concentración, que el ácido jasmónico tuvo un gran impacto en la proteína de isopreno, porque se puede observar que tuvo una alta concentración. En cambio, al finalizar en el día 10, esta concentración bajó significativamente. Ahora, en cuanto a la tabla 6, se puede observar el efecto de la expresión génica en las vías de transcripción de señales de Ficus septica. En la figura 7 o en la tabla 7 se puede observar el efecto de la expresión génica en los genes de reloj circadiano de hojas de Ficus septica. Se puede decir que entre los genes de reloj circadiano, PR5 y PRR7 fueron reguladas a la baja por el ácido jasmónico entre el día 2 y el día 5, y regresaron a sus niveles iniciales después del alivio del tratamiento con el ácido jasmónico.
Ahora, en cuanto a la figura 8, se puede observar las correlaciones durante el tratamiento exógeno de Ficus septica con el ácido jasmónico. Quiere decir que la emisión del isopreno se correlacionó más estrechamente con la transcripción en isopreno sintasa y el nivel de proteína con el isopreno sintasa. En cuanto a la discusión, en cuanto a la gráfica que se observa también, los genes se codifican en las enzimas de la ruta MET, DXS, MCT y MCMK tenían una correlación negativa con la emisión de isopreno. Las transcripciones de el isopreno isomerasa y los niveles de proteína quiere decir lo que sugiere que los genes aguas arriba en la ruta MET tienen un papel significativo en la regulación de la emisión del isopreno. También los mecanismos coordinados de transcripción de las señales son posibles actores clave en la emisión de isopreno. En cuanto a la imagen 2, se puede observar que Ficus septica fue comparado con otro tipo de especies y cada una de ellas sigue un patrón significativo para ver qué cantidad de isopreno emiten. Conclusiones. De acuerdo a los resultados, se puede concluir que la emisión de isopreno está fuertemente correlacionada con la enzima ISPS, la expresión génica y los niveles de proteína. La expresión génica sugiere que el ácido jasmónico modula el gen de isopreno sintasa a través del factor de transcripción HLB, que se une directamente a la caja G en el promotor ISP. En cuanto a la percepción crítica, la investigación proporciona información relevante sobre los procesos fisiológicos, biológicos y moleculares que controlan la biosíntesis del isopreno. Abre posibilidades para aclarar información sobre la biosíntesis en la emisión de isopreno. A largo plazo, este estudio nos permitirá generar modelos aplicables para inventarios más precisos, la cual posteriormente ayudará a la predicción y estimación de futuras emisiones de isopreno bajo el clima y paisajes cambiantes. Por otro lado, la profundización génica de la especie Ficus septica abre un marco de estudio patológico mucho más amplio.